Y quiero venir en primera instancia a agradecerles a ustedes, al partido, porque ha sido un gran aliado en estos casi 6 años de gobierno. Yo llegué a la presidencia de la República en esta segunda fase con el aval del Partido Liberal. Soy presidente porque los liberales me ayudaron a elegir. Y por eso tengo gratitud, no solo por la elección, sino por el apoyo que nos han venido dando. Un apoyo que se basa en una visión compartida. Tenemos, yo diría, 2 palabras mágicas que las tenemos en el corazón y estamos luchando por ellas: la paz y la equidad. Queremos que este país pueda vivir después de tanto tiempo en paz, y para ello también necesitamos cerrar brechas, darle cada vez más importancia a lo social, que no haya tanta injusticia, paz con justicia social. Para ello se requieren unas condiciones necesarias. Se requiere, por ejemplo, en un mundo cada vez más globalizado, recuperar el buen nombre de Colombia en los escenarios internacionales. Se requiere del apoyo internacional. Y ahí hemos hecho un avance muy importante en manos de una canciller que es liberal, que ha estado conmigo 6 años. Ustedes se acuerdan, hace 6 años éramos la oveja negra de la región. Nos ponían visas hasta en las islas del Caribe. Hoy la situación es totalmente distinta. 64 países nos han quitado las visas y otros nos han anunciado que nos van a quitar en el futuro. Hemos sido partícipes, protagonistas de las discusiones más importantes de los últimos tiempos. Propusimos, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con un gran contenido social y ambiental. Lo propuso Colombia y Naciones Unidas los aprobó por unanimidad en la última asamblea. Hemos sido protagonistas en la discusión que tanto nos concierne y nos importa, porque somos un país con mucha autoridad para hablar sobre el cambio climático. Hemos sido líderes, fuimos hace unos días en la Asamblea General Especial para revisar el tema de la lucha contra las drogas, otro tema que nos concierne y donde Colombia también, tal vez el país que más autoridad moral tiene para hablar sobre este tema, porque ha sido el que ha puesto el mayor sacrificio de todos los países del planeta en esta lucha contra las drogas. Y vine esta mañana porque ayer estaba en la primera cumbre mundial en contra de la corrupción. ¡Qué honor! ¡Qué honor! Que solamente éramos 2 países que estábamos presidiendo esa cumbre. El primer ministro británico y su presidente, el presidente de Colombia, con el director de Transparencia Internacional. ¿Por qué? ¿Por qué nos invitaron a presidir esa cumbre que busca que en la próxima Asamblea General del año entrante Naciones Unidas adopte una convención a nivel mundial en la lucha contra la corrupción? Porque hablando de hacer revoluciones, doctor Zerpa, hemos hecho varias revoluciones silenciosas. Una de ellas ha sido esa, la lucha contra la corrupción. Ustedes, los liberales, apoyaron con entusiasmo el Estatuto Anticorrupción, que hoy está vigente. Creamos la Comisión Nacional de Moralización, que está dando resultados. Creamos un observatorio especial sobre seguimiento a la corrupción para poder combatirla con más efectividad. Ustedes me ayudaron a aprobar la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública. Somos
hemos sido reconocidos como líderes mundiales en la contratación abierta, uno de los pocos países que tiene todos los contratos y todos los pagos del gobierno central en Internet. Somos líderes regionales del gobierno abierto. La oposición ha hecho todo lo posible para que esto no suceda y ha jugado sucio. Allá mandaba comunicaciones tratando de desprestigiar al gobierno y al país con mentiras, como suele atacar esa oposición. Y eso lo digo porque ustedes lo están viendo todos los días. Una entrevista de hace unos días en El País de Madrid de uno de los jefes de la oposición y le sacaron de 29 aseveraciones, 23 eran mentiras. Y también quisieron sabotear esta cumbre anticorrupción. Se rasgan las vestiduras porque a Colombia la exaltan en los escenarios internacionales y dicen, ese expresidente, ese gobierno es corrupto porque está comprando los medios de comunicación para defender la paz. Que soy corrupto porque tengo un sobrino dirigiendo una revista. Háganme el favor, semejante acusación. Si eso es todo lo que pueden señalar a este gobierno de corrupción, qué bueno, qué maravilla, porque lo que sí podemos decir es que este gobierno ha luchado como pocos contra la corrupción y lo seguirá haciendo. Será una prioridad de aquí hasta que termine mi gobierno. En mi gobierno ningún funcionario, ningún miembro de mi gabinete o está preso, o está acusado, o está prófugo. En mi gobierno nadie ha chuzado a la oposición, ni mucho menos a la Corte Suprema de Justicia. En mi gobierno nadie está preso por haber comprado la reelección. Y en mi gobierno la familia presidencial, y lo digo con orgullo, no tiene una sola tacha, ni mis hijos, ni mis hermanos. Este es un gobierno demócrata, respetuoso de la disidencia, respetuoso de la crítica, un gobierno que juega limpio, un gobierno con ideas liberales. Y es por eso que hemos logrado que la comunidad internacional, el apoyo unánime, no hay un solo país que no esté apoyando nuestro proceso de paz. Y eso ha sido un factor determinante. De manera que ahí en las relaciones exteriores, en el posicionamiento del buen nombre de Colombia, hemos avanzado como nunca antes. Hoy Colombia es respetada en todos los escenarios internacionales y cualquier colombiano llega a cualquier país con la frente en alto, mostrando su pasaporte con verdadero orgullo. Y eso era una condición necesaria para poder avanzar en la paz. Tenemos una economía más sólida. Estamos liderando el crecimiento en la región. Tenemos la inversión más alta de nuestra historia. Nos han mejorado la calificación, las calificadoras de riesgo en 2 oportunidades. Eso nunca había pasado. Hemos actuado con responsabilidad fiscal. Estamos afrontando una situación muy difícil internacional, pero todos los analistas dicen que la hemos enfrentado continuo, con una buena oportunidad, con políticas adecuadas. El propio Fondo Monetario la semana pasada señaló a Colombia como ejemplo de un país que se adapta a una situación mucho más difícil internacional, sin causar traumatismos internos. Y esa solidez de la economía nos ha permitido adelantar una agresiva política social
porque de nada sirven los buenos indicadores si eso no se traduce en mejor calidad de vida para los ciudadanos, pero sobre todo para los más vulnerables, los más débiles. Y ahí nos hemos concentrado y hemos logrado resultados también muy importantes con el apoyo del Partido Liberal, porque todas las leyes y las políticas que hemos aprobado ha sido con el apoyo del Partido Liberal. Hemos reducido la pobreza como nunca antes y la pobreza extrema la recortamos a la mitad. Y hoy podemos decir que vamos a cumplir la promesa de erradicar la pobreza extrema de este país antes del año 2025. Hemos podido más que duplicar, casi triplicar los adultos mayores que reciben ayuda del Estado. Hemos decretado la educación gratuita para todos los niños y niñas de Colombia, del grado 0 al grado 11, y hemos aumentado en forma significativa el acceso de los bachilleres a la educación superior, aumentando cada vez la calidad de la educación. Por primera vez, los presupuestos de educación en estos últimos años han sido superiores a los presupuestos de seguridad y defensa. Hemos creado más empleo que nunca y hemos creado empleo formal por primera vez, mucho más empleo formal que empleo informal. Ustedes, el Partido Liberal, aportó esa ley de primer empleo que tuvo tanto éxito. También aportó una ley que ha sido histórica, la ley de víctimas y restitución de tierras, que nos ha permitido ya reparar casi 600.000 víctimas. Cuando la comunidad internacional ve eso, 600.000 víctimas reparadas, dice, esto es increíble, ningún país del mundo ha hecho ni siquiera el 10% de lo que ha hecho Colombia en reparación de víctimas, gracias a esta ley que impulsó el Partido Liberal. Pero por supuesto que nos falta mucho camino por recorrer. En la lucha contra la corrupción todavía hay demasiada corrupción. En la lucha contra la pobreza todavía hay demasiada pobreza extrema. 7,5% de los colombianos siguen viviendo en la pobreza extrema. Nos falta mucho camino por recorrer, pero lo vamos a poder recorrer con más velocidad y más efectividad cuando logremos ese sueño que tenemos todos los colombianos de firmar la paz. Esa paz que ha tenido el apoyo desde el primer día del Partido Liberal. Yo se los agradezco de corazón. A mí me correspondió hacer la guerra. Y hicimos la guerra con efectividad. A veces hay que hacer la guerra para lograr la paz. Pero hacer la guerra no era difícil, liderar en guerra no era difícil. Liderar un proceso de paz es mucho más complicado, porque tiene uno que cambiar sentimientos, decirle a una víctima que aprenda a perdonar, decirle que aprenda a reconciliarse, convertir la sed de venganza en capacidad de mirar al victimario y decirle, lo perdono. Eso no es fácil, pero es lo que hay que hacer, es lo que hemos venido haciendo en estos últimos años y continuaremos haciéndolo hasta que consolidemos esta paz en Colombia. Y ayer se dio un paso trascendental, importantísimo, allá en La Habana. Por supuesto, los enemigos de este proceso y de la paz comenzaron a atacar lo que ayer se logró y a tratar de confundir a la opinión pública como la han venido tratando de confundir desde que iniciamos el proceso. Por eso es tan importante que quede claro lo que ayer se anunció. Lo que ayer se anunció es ni más ni menos que la aceptación de las FARC, de nuestra Constitución, de los poderes que emanan de esa Constitución, entre ellos el Congreso de la República,
la Corte Constitucional, los procedimientos para refrendar e implementar los acuerdos, lo que le va a dar validez jurídica a esos acuerdos son los procedimientos establecidos por nuestra Constitución a través del Congreso de la República. El proyecto de acto legislativo que está en este momento en discusión y luego las reformas y las leyes que se implementen aplicando el procedimiento que este acto legislativo va a establecer. O sea, ahí se están sometiendo a nuestra institucionalidad, esa institucionalidad que llevan 60 años combatiendo y desconociendo. Es un paso realmente fundamental, realmente trascendental en este proceso de paz. Algunos dicen que le estamos dando categoría de jefe de Estado o de Estado a las FARC. Mentiras, nadie ha hecho eso ni piensa hacer eso. El depósito de estos acuerdos allá en las autoridades suizas es un formalismo que lo consultamos con las propias autoridades suizas y dicen bienvenido sea, pero lo que le da verdadera validez jurídica, estabilidad en el tiempo y seguridad es el procedimiento interno que se surta a través de su propio Congreso y de sus propias instituciones, que le vamos a notificar al secretario general cuando firmemos los acuerdos para que el Consejo de Seguridad tome nota y lo incluya en su mandato. Perfecto, ahí no hay ningún problema, pero repito, lo importante es que aceptaron que el procedimiento para la implementación es el procedimiento que escogimos a través del Congreso de la República. Y ese acto legislativo tiene, no una vez, varias veces, muy claramente estipulado que nada entrará en vigencia sino hasta que haya sido refrendado por el pueblo. Y yo hice esa promesa, que estos acuerdos irían a una refrendación popular y que el pueblo tendría la última palabra. Nunca me he bajado de esa promesa y esa promesa la vamos a cumplir. Por eso, porque además queda claramente estipulado en el proyecto de acto legislativo que sin esa refrendación, sin que el pueblo diga sí a los acuerdos, no podrán ponerse en marcha. Y que quede claro que el pueblo será quien decida, en última instancia, si hay o no hay paz. Y estoy seguro que con su ayuda el pueblo, en forma mayoritaria, va a decir sí a la paz. ¿Qué queda después? Queda el fin del conflicto, queda el cese bilateral, el cese definitivo y el desarme. Yo espero que muy pronto se pueda anunciar también la conclusión de ese punto para que podamos decir terminó el conflicto, terminó la guerra. Podemos ya mirar el futuro como un país normal, un país en paz. Con la firma de esos acuerdos, las FARC dejan de existir. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia entregan sus armas, ya no están armadas. Esa es la consecuencia de este esfuerzo que hemos venido haciendo en estos últimos años. Y hay quienes no pueden resistir este avance.
Hay quienes están desesperados porque se les va a acabar su oxígeno, que es el miedo, que es la guerra. Y han acudido a todo tipo de ataques, inclusive llamando a la resistencia civil, esa misma que antes proponía Carlos Castaño. Pues a esa resistencia civil le vamos a responder con una movilización social contundente a favor de la paz. Porque el país lo que quiere es que no haya más víctimas, que no haya más guerra. Eso es lo que el país desea y anhela. El país quiere convertirse en un país normal. Y por eso el Partido Liberal va a tener que cumplir una labor muy importante. Ustedes todos. Iniciar toda una pedagogía para desmentir todo eso que se viene sembrando en la mente de muchos colombianos que no tiene nada que ver con la realidad, y hacer pedagogía sobre los beneficios de la paz. Es mentira, lo volvemos a repetir, como dicen los enemigos de la paz, que esta paz es con impunidad. Todo lo contrario, se negoció por primera vez en la historia una jurisdicción especial, un tribunal especial, en donde la guerrilla entrega las armas y se somete a la justicia, a una justicia transicional para que los responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad sean investigados, juzgados, sancionados, condenados. Ahí no va a haber impunidad. Es mentira que vamos a debilitar nuestras Fuerzas Armadas, todo lo contrario. Necesitamos unas Fuerzas Armadas fuertes, que se dediquen ahora a proteger al ciudadano de a pie, a proteger nuestra soberanía, a atacar otros focos de violencia que están presentes. Es mentira que vamos a equiparar en la justicia transicional a los policías y a los soldados con los guerrilleros, todo lo contrario. Comienzan de dos polos totalmente opuestos, porque quedó establecido que el tribunal parte de la premisa de que todo lo que ha hecho la guerrilla, las FARC, ha sido ilegal, mientras que todo lo que ha hecho la fuerza pública, nuestros soldados de tierra, mar y aire y nuestros policías, ha sido legal. Parten de dos polos opuestos. Es mentira que las FARC no se van a desarmar. Si el propio Consejo de Seguridad de forma unánime le dio un mandato al secretario general para que verifique y monitoree el desarme de las FARC, ¿cómo es que siguen diciendo que las FARC no se van a desarmar? Es mentira que vamos a acabar con la propiedad privada, con la inversión, con nuestro modelo económico. No, con la paz vendrá más inversión, vendrá más prosperidad para generar más empleo. Eso es lo que realmente nos va a traer la paz. Se dice que es que en este proceso le estamos entregando el país al castrochavismo, a las FARC. Todo lo contrario. Lo que ayer sucedió es que las FARC se someten a nuestra Constitución, a nuestras leyes, a nuestras instituciones. Y podrán hacer política, pero sin armas, sin violencia, que es el objetivo de todo este proceso. Es mentira que le vamos a dar un sueldo, porque todavía mucha gente cree de 1.800.000 pesos a cada guerrillero. ¿De dónde sacaron semejante cuento chino? Eso no es cierto. Ni tampoco es cierto que yo sea comunista o que sea un agente de la KGB, doctor Serpa. Usted sabe que eso no es cierto. De manera que aquí se han sembrado muchas mentiras que hay que ir descalificando. Más bien, digamos, lo que va a ser
iba a significar esta paz. La verdad es que sin violencia podremos recuperar zonas del país que han vivido totalmente aisladas del desarrollo, precisamente por la presencia del conflicto. La verdad es que la paz no solo va a beneficiar a quienes han vivido en esas zonas de conflicto, sino van a beneficiar a todos los colombianos, amas de casa aquí en Bogotá o en Medellín o en Cali, mamás que se preocupan por la seguridad de sus hijos cuando van a un parque, que les van a robar, que les van a quitar los tenis. Pues eso, en buena parte, tiene que ver con el conflicto. 8 millones de desplazados que están en los cinturones de miseria, que si no consiguen empleo, muchos se dedican a robar. Esos podrán regresar a sus lugares de origen y restablecer una vida digna. Aquí se va a beneficiar todo el mundo. Y la verdad es que la paz va a acabar con eso que ha sido una constante en la mente de los colombianos durante tanto tiempo. Una sociedad que vive con miedo. La paz nos va a permitir comenzar a disipar ese miedo. Y la verdad es que los desplazados volverán a su tierra y las empresas invertirán más y vamos a recuperar a Colombia para todos los colombianos. Estancarse en la guerra es anclarse en el pasado y nadie quiere eso. Lograr la paz es poder proyectarnos hacia un futuro mucho mejor. Mucha gente no se imagina cómo podría ser el país en paz porque nunca hemos vivido en paz. Pero yo les aseguro que ese va a ser ese país maravilloso del que hablaba el doctor Serpa. Y el Partido Liberal, ustedes han estado siempre presentes en las duras y en las maduras, dando ánimo, empujando ese vagón que muchas veces resulta pesado. Y ustedes tienen una gran responsabilidad también de sacar esta paz adelante, porque esta paz no es mía, esta paz ni siquiera es de mi gobierno, esta paz es de todos ustedes, de todos los colombianos, y por eso todos los colombianos deben apropiarse de esta paz, poner su granito de arena, hacerse esa pregunta, ¿qué puedo hacer yo por la paz? Y hacerlo. Eso es algo que en este momento se requiere y se requiere con urgencia. Tenemos que prepararnos para el plebiscito. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que ese plebiscito no solamente lo ganemos con una mayoría abrumadora, sino lo convirtamos en ese punto de inflexión que los pueblos, las naciones a través de la historia han aprovechado para dar un salto cualitativo en su desarrollo. No todos los días se nos presenta una oportunidad como esta de la paz. Aprovechémosla. Y no solamente vamos a implementar estos acuerdos con las FARC, podemos hacer reformas que van mucho más allá para consolidar con más fuerza nuestra democracia, para consolidar con más fuerza nuestra política social y despegar con mucha más velocidad de la que estamos nosotros en este momento volando. Vienen inmensos desafíos en el Congreso, queridos senadores y representantes, discusiones interesantes, pero esos desafíos que enriquecen a los que participan en él cuando es por una buena causa. Y seguiremos trabajando todos juntos para terminar la tarea. Doctor Serpa, querido Horacio, usted más que nadie ha sido un abanderado de la paz. Siempre, no importa con qué gobierno, siempre ha estado al lado de la paz. Ha hecho enormes sacrificios. ¿Cuántas horas, cuántos días,
cuántas semanas, cuántos meses allá sentado, tratando de buscar la paz. Usted entiende lo que significa la paz para este país. Y ahora más que nunca, la paz, doctor Serpa, lo necesita a usted y a su partido, a usted y a los liberales de Colombia. Porque, como dice ese himno de su departamento, frente a la paz, ni un paso atrás, siempre adelante, siempre adelante. Y por eso les pregunto a ustedes hoy, en este día tan memorable, ¿nos acompañan en esa cruzada por la paz? ¿Nos acompañan a seguir trabajando por las víctimas? ¿Nos acompañan a construir ese posconflicto que será un país mucho mejor? ¿Nos acompañan a seguir disminuyendo las brechas sociales y cerrando esos caminos de la violencia y la inseguridad? Ya Colombia ha resistido el pasado de mucha muerte y de mucha guerra. Llegó, queridos amigos liberales, amigas liberales, nos llegó afortunadamente el momento de la paz y ustedes serán los grandes protagonistas. ¡Que viva la paz! ¡Que viva el Partido Liberal! ¡Y que viva Colombia! Muchas gracias.